Bueno, pues en ese sentido sería importante conversar con respecto a las motivaciones que tienen los maestros para oponerse a la reforma educativa. Esto tiene que ver más allá del propio sindicato del cual ellos forman parte. Recordemos que la mayor parte de los maestros quienes están en contra de esta reforma forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se distingue del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La coordinadora surge a finales de la década de los 70 y tiene alrededor de 10,000 miembros, 100,000. Es una organización menor en relación al tamaño que tiene el sindicato, pero obviamente tiene un enorme peso político y de acción, sobre todo en algunas entidades del sur del país. Bueno, en estos contextos me gustaría simplemente hacer la reflexión con respecto a que la carrera docente, y para tratar de explicar uno de los motivos por los cuales estos maestros están en contra de la reforma, y que tiene que ver con el contexto social y económico en el cual se localizan sus estados. Es decir, tanto en Oaxaca como en Guerrero, como en Chiapas, el propio Michoacán, ser maestro tiene que ver, es una de las pocas oportunidades laborales estables que te permite desarrollarse para buena parte de los profesionistas. Esto quiere decir lo siguiente: en otras entidades del país probablemente el ser maestro es una carrera más entre las otras muchas que pueden existir y que te permite poderte desarrollar de manera profesional. Sin embargo, en el sur del país realmente hay muy pocas oportunidades laborales e históricamente, de manera casi familiar, los maestros actuales han seguido una tradición en la cual sus padres o inclusive sus abuelos fueron maestros y que ellos siguen tal tradición, pero que esa tradición se explica, insisto, debido a las pocas oportunidades laborales y profesionales que se dan en esos contextos. Y también se explica porque en el sur del país, en particular en nuestros estados, el tema del México clientelar es mucho más profundo, es decir, el depender de cierto tipo de organizaciones, es decir, trabajar u organizarse de manera a través de ciertas organizaciones y de manera menos individual está mucho más fortalecido o desarrollado en estas entidades del país. Entonces, la suma a que en el México clientelar es mucho más profundo en estos estados, a que existen pocas oportunidades laborales para los profesionistas en general y en particular que los maestros, el ser maestro es una de las profesiones pues realmente seguras y relativamente bien pagadas dentro de estos contextos, pues podría ayudar a tratar de explicar por qué el movimiento de los docentes ha sido mucho más fuerte en estos 4 estados que en el resto del país. Hasta aquí mi comentario de la semana.